El perro bloquea el camino de su dueña en el día de su boda. La razón detrás de ello es increíble. Isabella Morales se paró frente al gran espejo, luciendo un vestido de encaje blanco que parecía tejido con los sueños de toda una vida. La mañana de aquel día radiante, Isabella sintió una mezcla de emoción y una inquietud inexplicable, como si algo en lo profundo de su ser le dijera que el destino tenía reservada una sorpresa inesperada. Junto a ella, Bruno, su leal pastor alemán que había estado a su lado durante los últimos 6 años, observaba con sus ojos oscuros y penetrantes, capaces de comprender cada una de las emociones que se agolpaban en el corazón de su dueña. Bruno había llegado a la vida de Isabella cuando su difunto padre, Eduardo Morales, lo rescató de un refugio local en medio de una tormenta emocional. El perro había sufrido terribles abusos en su pasado, pero la paciencia y el amor de Eduardo lo transformaron en un ser lleno de lealtad y ternura. Desde que el hombre que tanto amaba partió de este mundo, Bruno se había convertido en su confidente y protector incondicional. Isabella recordaba con cariño cómo, desde pequeña, había soñado con este día, y sin embargo, la sombra de un secreto largamente enterrado comenzaba a emerger, una verdad que ni siquiera ella sabía que existía. La ciudad bullía de preparativos para la gran ceremonia. Los salones estaban adornados con arreglos florales exquisitos y una decoración que evocaba elegancia y tradición. La madre de Isabella, Carmen Morales, se movía de un lado a otro con una energía incansable, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Sin embargo, en medio del bullicio, Isabella se sentía desconectada, con la mente vagando entre recuerdos y presentimientos extraños que parecían anticipar un acontecimiento ineludible. Mientras se preparaba para caminar por el pasillo del altar, Isabella tomó a Bruno en brazos y le susurró palabras de consuelo. ¿Qué crees, Bruno? ¿Será que hoy será el día en que todo cambie? El perro ladeó la cabeza, como si quisiera decirle que, aunque no pudiera expresarse en palabras, él comprendía su angustia y compartía su desasosiego. La conexión entre ambos iba más allá de la simple compañía. Era un lazo forjado en el dolor, la pérdida y el inquebrantable amor. La ceremonia se iba acercando y los invitados empezaban a tomar asiento en el extenso jardín de la antigua hacienda familiar. Los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, pintando destellos de luz sobre el rostro de Isabella mientras avanzaba lentamente, con su madre a su lado y Bruno a pocos pasos, aparentemente tranquilo. Sin embargo, conforme se acercaba al altar, algo en el comportamiento de Bruno comenzó a inquietarla. El perro, que hasta ese momento había mostrado una calma casi reverente, se levantó de golpe y se situó en el centro del camino, bloqueando la ruta que la llevaría hacia Alejandro Torres, el prometido que esperaba con una sonrisa que parecía genuinamente feliz, pero que ahora se tornaba en una mirada de perplejidad. Isabella se detuvo en seco. La música se apagó y un silencio incómodo invadió el ambiente. Los murmullos entre los invitados crecían en intensidad mientras la confusión se apoderaba de la escena. «Bruno, ¿qué haces?», preguntó Isabella con la voz temblorosa, mientras intentaba, sin éxito, apartar al canino de su camino. El perro no emitió ni un solo ladrido ni un gruñido, limitándose a mantenerse firme, con una mirada fija en ella, cargada de una intensidad que parecía llevar consigo el peso de años de secretos no contados. En ese preciso instante, una anciana de mirada profunda y llena de nostalgia se levantó entre los invitados. Doña Margarita Delgado, pariente lejana por parte de la madre de Isabella, se dirigió con voz temblorosa a la novia. «Isabella, querida, yo conozco a ese perro. Él perteneció a tu padre, y en él se guarda una memoria que quizás debas enfrentar». La declaración, pronunciada con una mezcla de tristeza y resignación, dejó a todos en un estado de asombro. Isabella, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía comprender lo que se estaba diciendo. La revelación de la anciana encendió una serie de recuerdos que, hasta ese momento, habían permanecido en la penumbra. Doña Margarita continuó, sus palabras resonando en el aire con una fuerza casi mística. «Hace muchos años, en un día tormentoso, tu padre tuvo un accidente terrible. Él conducía su automóvil junto a tu hermana mayor, Luciana Morales, y en ese trágico suceso, Luciana perdió la vida. Tu padre se sumió en una culpa infinita y por ello, jamás quiso hablar del asunto.
Rescató a Bruno en el mismo día. Y el perro fue testigo silencioso de todo lo ocurrido. Bruno ha estado guardando ese dolor, y ahora, parece que su instinto le impide permitir que repitas el error de un pasado lleno de sombras. El anuncio cayó como un balde de agua fría sobre Isabella. La imagen de su padre, siempre sereno y lleno de amor, se veía ahora ensombrecida por el dolor de un secreto oculto. Isabella se quedó sin aliento, con la mente inundada por preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que una parte tan importante de su historia le hubiera sido arrebatada sin que ella lo supiera? ¿Y qué quería decir Bruno al interponerse en su camino en el momento más crucial de su vida? La tensión en el ambiente alcanzó niveles insospechados. Los invitados, incapaces de comprender la magnitud de la revelación, comenzaron a murmurar entre sí. Alejandro Torres, el prometido de Isabella, se acercó con cautela, su rostro reflejando preocupación y desconcierto. «Isabella, ¿qué está pasando? ¿Por qué se detuvo todo?», preguntó con voz suave, intentando encontrar algún sentido en medio del caos. Pero Isabella, con el corazón hecho pedazos, solo pudo balbucear. «No lo sé, no puedo seguir adelante sin conocer la verdad». El silencio se adueñó del jardín mientras la antigua hacienda se convertía en el escenario de una tragedia inminente. Isabella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se retiró del camino hacia el altar, dejando atrás la imagen de Bruno, que permanecía vigilante, como un centinela dispuesto a protegerla de un destino que aún no terminaba de comprender. La boda, que prometía ser el inicio de una vida plena de felicidad, se había transformado en un crisol de emociones intensas y revelaciones devastadoras. En los momentos que siguieron, Isabella se refugió en la intimidad de una antigua sala de la casa, acompañada únicamente por Bruno y la presencia silenciosa de su madre, Carmen. Mientras se acomodaba en un sillón desgastado por el tiempo, su mente vagaba entre recuerdos olvidados y preguntas dolorosas. Carmen, con voz temblorosa, empezó a relatar aquella fatídica noche de la que tanto se había guardado silencio. Con detalle y con una sinceridad que apenas podía contener el dolor, Carmen explicó cómo Eduardo, el padre de Isabella, había vivido en una constante autoinculpación desde el accidente. «Tu hermana Luciana era el sol de nuestra familia. Perdimos algo irreemplazable aquel día, y tu padre se sumió en un abismo de culpa y desesperación. Nunca quiso que supieras la verdad para protegerte del sufrimiento, pero Bruno, de alguna manera, ha mantenido vivo ese recuerdo y ahora insiste en que enfrentes lo que se ha ocultado durante tanto tiempo». La confesión de Carmen, cargada de melancolía y pesar, hizo que Isabella sintiera una mezcla de ira, tristeza y una extraña sensación de alivio. Aunque la revelación era devastadora, al menos le daba una explicación a la inexplicable conducta de Bruno. La verdad, por dolorosa que fuera, se alzaba ante ella como una luz en medio de la oscuridad. Con cada palabra de su madre, las piezas del rompecabezas se encajaban poco a poco, permitiéndole vislumbrar un pasado lleno de silencios y heridas abiertas que necesitaban ser sanadas. Durante los días siguientes, Isabella se sumergió en un torbellino de emociones. La boda, que había sido pospuesta, se convirtió en un símbolo de una nueva etapa en su vida, en la que debía enfrentar las cicatrices heredadas y descubrir quién era realmente. Decidió apartarse del bullicio de la ceremonia y se encerró en la vieja biblioteca de la casa, donde encontró álbumes polvorientos y fotografías en sepia que narraban la historia oculta de su familia. Entre esas imágenes, emergió la figura de Luciana Morales, una joven radiante y llena de vida, cuya sonrisa parecía iluminar incluso los días más oscuros. Isabella sintió que, al conocer la historia de su hermana, se abría ante ella un camino hacia la comprensión y la sanación. Bruno, por su parte, se mantenía siempre a su lado. Con cada mirada, parecía recordarle que su presencia no era mera coincidencia, sino que estaba ligada a un destino que ella aún tenía que desentrañar. La conexión entre la mujer y el perro se fortaleció en ese ambiente de introspección y dolor compartido. Isabella comprendió que, aunque el pasado había estado lleno de sombras, también había en él destellos de amor y esperanza, encarnados en la figura inquebrantable de Bruno. La búsqueda de la verdad llevó a Isabella a indagar en los recovecos de la memoria familiar. Con la ayuda de Carmen y de viejos diarios guardados en cajas de madera,
descubrió que la tragedia había dejado cicatrices profundas en todos los miembros de la familia Morales. Eduardo, su padre, había tratado de sobrellevar el dolor sin compartirlo con nadie, y Carmen había preferido callar los detalles para preservar la inocencia de su hija. Sin embargo, el peso del secreto se había acumulado a lo largo de los años, afectando a cada uno de ellos de manera silenciosa y devastadora. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas que rodeaban la antigua hacienda, Isabella se aventuró a visitar el pequeño cementerio del pueblo, donde descansaban los restos de Luciana. Frente a la modesta lápida, se quedó en silencio durante largos minutos, dejando que el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros le hicieran compañía. Con la mano temblorosa, colocó unas flores frescas sobre la tumba y sintió una oleada de emociones encontradas. La pérdida de su hermana, a la que nunca llegó a conocer en vida, la llenaba de una tristeza abrumadora, pero al mismo tiempo, sentía que era el momento de perdonar y de abrazar esa parte de su historia. El regreso a casa marcó el inicio de una transformación interna en Isabella. Con el apoyo incondicional de Bruno y la reconfortante presencia de Carmen, decidió enfrentar cada uno de los recuerdos dolorosos para reconstruir su identidad. En lugar de aferrarse a la imagen de la novia perfecta, optó por reinventarse y buscar en su interior la fuerza necesaria para sanar las heridas del pasado. La cancelación de la boda, lejos de ser un fracaso, se convirtió en la puerta de entrada a un proceso de autoconocimiento y liberación. Alejandro Torres, el prometido, se mostró inicialmente desconcertado ante la decisión de Isabella. No obstante, con el tiempo, comprendió que su relación se había fundamentado en expectativas idealizadas y en un compromiso que ya no podía sostener frente a la verdad emergente. Con madurez y respeto, Alejandro decidió darle a Isabella el espacio necesario para que se reencontrara consigo misma, prometiéndole que siempre estaría allí como amigo y aliado. Esta decisión, aunque dolorosa, permitió a Isabella darse cuenta de que el verdadero amor debía ser un reflejo de la autenticidad y del compromiso con uno mismo, más que una simple formalidad social. Mientras tanto, Bruno seguía siendo el pilar silencioso en medio del caos emocional. Sus ojos, llenos de una sabiduría inexplicable, parecían comunicarle a Isabella que el camino hacia la redención y la paz interior pasaba por aceptar la totalidad de su historia. Cada caricia en el pelaje de Bruno, cada mirada cómplice, reforzaba la idea de que el perdón y la sanación eran posibles, incluso cuando el dolor parecía insuperable. Con el paso del tiempo, Isabella comenzó a retomar las actividades que alguna vez amó. La pintura, la música y la escritura se convirtieron en sus refugios, medios a través de los cuales plasmaba sus sentimientos más profundos y los desahogaba en forma de arte. Decidió inscribirse en un taller de escritura creativa, donde descubrió que compartir su historia con otros podía ser el primer paso para sanar las cicatrices emocionales. Allí, entre palabras y relatos, encontró la inspiración para crear una narrativa que uniera el pasado y el presente, transformando el dolor en belleza. Una noche, mientras Isabella caminaba por las calles empedradas del viejo barrio, se encontró con un hombre llamado Leonardo Rivas. Él era un periodista cultural, apasionado por descubrir historias humanas que revelaran la complejidad del alma. Leonardo, cautivado por la sinceridad y la pasión que irradiaba Isabella, se acercó a ella y le ofreció su apoyo para contar la verdad detrás de la tragedia familiar. Aunque al principio Isabella dudó en abrirse, pronto se dio cuenta de que compartir su experiencia no solo la ayudaría a liberarse del peso del secreto, sino que también podría inspirar a otros a enfrentar sus propios fantasmas. La relación con Leonardo se fue forjando lentamente, marcada por conversaciones profundas y silencios cargados de comprensión mutua. Mientras exploraban juntas las huellas del pasado, Isabella comenzó a comprender que el dolor compartido tenía el poder de unir a las personas y transformar el sufrimiento en un lazo indestructible. Leonardo le mostró que la verdad, por dolorosa que fuera, era la clave para construir un futuro lleno de autenticidad y esperanza. La pluma de Leonardo, siempre atenta a los detalles, capturó en sus escritos la esencia de la lucha interna de Isabella y la inquebrantable lealtad de Bruno, convirtiendo su historia en un relato conmovedor que resonaba en los corazones de quienes lo leían. En medio de este proceso de reconstrucción, Isabella se dio cuenta de que, a pesar de la tragedia, había emergido una nueva versión de sí misma, una mujer más fuerte y consciente de sus sentimientos.
La cancelación de la boda no representó el final de un sueño, sino el comienzo de una travesía hacia el autoconocimiento y la superación de heridas que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Con el tiempo, Isabella se reencontró con viejos amigos y retomó pasatiempos que la conectaban con la alegría de la vida, redescubriendo el placer de vivir sin máscaras ni expectativas impuestas. Bruno seguía siendo su compañero inseparable. Cada paseo por el parque, cada atardecer compartido en silencio, reafirmaba la idea de que el amor incondicional era la fuerza más poderosa para sanar. El perro, con su presencia casi mística, parecía haber absorbido el dolor de aquella noche fatídica y lo transformaba en una energía que impulsaba a Isabella a seguir adelante. La conexión entre ambos trascendía lo común, convirtiéndose en una manifestación viva de la resiliencia y la capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Con el paso de los meses, la historia de Isabella Morales se fue transformando en una leyenda local, una narrativa de redención y valentía que inspiraba a quienes la conocían. La crónica del accidente, la revelación del secreto familiar y la extraordinaria lealtad de Bruno se difundieron en la comunidad, convirtiéndose en un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria para sanar las heridas del pasado. Isabella decidió compartir su experiencia en encuentros comunitarios, en charlas donde se abordaba la importancia de enfrentar el dolor y aprender de él. Cada testimonio, cada lágrima derramada y cada risa compartida durante esos eventos, fortalecía su convicción de que el perdón era el primer paso para reconstruir una vida auténtica y plena. La transformación interna de Isabella se reflejaba en cada aspecto de su existencia. Su relación con Leonardo Rivas se consolidó en una amistad profunda, una alianza basada en la sinceridad y la empatía. Aunque nunca llegó a convertirse en un romance apasionado, Leonardo fue el testigo y el narrador de una de las historias más conmovedoras de la ciudad. Una historia en la que la verdad se alzaba como la luz que disipa las sombras más densas. Con el tiempo, Isabella se dedicó a escribir un libro, una obra que relataba no solo la tragedia familiar, sino también el proceso de sanación y renacimiento que la había transformado en una mujer nueva. El libro, titulado El guardián de los secretos, se convirtió en un éxito inesperado, resonando en los corazones de quienes habían vivido situaciones similares y necesitaban encontrar el valor para enfrentar sus propios demonios. La publicación del libro marcó el cierre de un ciclo para Isabella. Con cada página escrita, sentía que liberaba una carga que había arrastrado durante años. La narrativa de su vida, tan entrelazada con la imagen de Bruno, se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para transformar el dolor en fuerza y resiliencia. La historia no se limitaba a la tragedia de una boda interrumpida, sino que abarcaba la totalidad de una existencia marcada por la pérdida, el perdón y la inquebrantable voluntad de seguir adelante. Cada vez que alguien le agradecía por haber compartido su relato, Isabella encontraba en esos gestos la certeza de que, aunque la verdad puede ser dolorosa, también es liberadora. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de su barrio, Isabella se encontró con un grupo de jóvenes que discutían acaloradamente sobre la importancia de la autenticidad en la vida. Se detuvo a escuchar, y en medio de aquella conversación, recordó las palabras de su madre y el inquebrantable instinto de Bruno. Con voz serena, se acercó al grupo y compartió brevemente su historia, resaltando cómo el dolor y la pérdida, cuando se aceptan, pueden transformarse en el motor de un cambio positivo. Los jóvenes, cautivados por su relato, le pidieron que siguiera hablando y que los guiara en un camino hacia la verdad interior. Ese encuentro fue un recordatorio de que, a veces, la vida nos coloca en situaciones inesperadas para enseñarnos lecciones invaluables. Conforme pasaba el tiempo, Isabella comenzó a integrar su experiencia en cada aspecto de su existencia. Organizó talleres de escritura terapéutica y encuentros comunitarios, donde el arte y la narrativa se convirtieron en herramientas para sanar heridas antiguas. La gente acudía a sus charlas en busca de inspiración y consuelo, y ella les mostraba que, aunque el pasado esté lleno de sombras, la luz de la verdad siempre puede iluminar el camino hacia un futuro mejor. Bruno, siempre a su lado, se había transformado en un símbolo viviente de ese proceso, recordándoles a todos que la lealtad y el amor verdadero no conocen fronteras. El destino, sin embargo, reservaba un giro inesperado. En una fría mañana de invierno, mientras Isabella preparaba una exposición de sus pinturas en una galería local,
se encontró con una carta misteriosa. La misiva, escrita con caligrafía temblorosa, parecía provenir de alguien que conocía íntimamente los secretos de la familia Morales. La carta revelaba detalles adicionales sobre el accidente, detalles que hasta ese momento habían permanecido en el silencio. En ella se mencionaba una posibilidad inquietante, que el destino de Isabella estuviera de alguna manera ligado a un legado oculto, un pacto no dicho entre el pasado y el futuro. Esa revelación encendió en ella una nueva chispa de determinación. Decidió investigar a fondo, reuniendo cada fragmento de información y analizando minuciosamente los diarios, fotografías y cartas antiguas que había descubierto. Cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara, Isabella se sumergía en la investigación. Las piezas del rompecabezas se fueron encajando lentamente, revelando que el accidente no había sido simplemente un trágico suceso, sino el punto de partida de una serie de eventos que habían moldeado la vida de su familia de manera irreversible. La culpa de Eduardo Morales, su padre, se extendía más allá de la tragedia de perder a Luciana. Parecía haber cargado consigo un secreto que implicaba decisiones difíciles y sacrificios personales que jamás se habían revelado por completo. La profundidad del misterio llevó a Isabella a cuestionarse si la intervención de Bruno no era solo un instinto protector, sino un intento deliberado de guiarla hacia la verdad que, por tanto tiempo, había permanecido oculta. Mientras la investigación avanzaba, Isabella se encontró con testimonios de amigos de su padre, vecinos y antiguos compañeros de trabajo, quienes, sin saberlo, habían sido testigos de episodios oscuros y dolorosos. Cada historia agregaba un matiz a la compleja red de emociones que envolvía la figura de Eduardo Morales. En una de esas entrevistas, una mujer mayor le confesó que había visto a su padre, en su juventud, tomar decisiones que parecían anticipar un sacrificio inminente, y que Bruno había sido, en muchos sentidos, el guardián de ese secreto. Esa revelación encendió en Isabella la convicción de que el destino tenía un propósito, y que su camino, aunque plagado de dolor y lágrimas, estaba destinado a transformarse en una oportunidad para sanar las heridas de generaciones. La exposición en la galería se convirtió en un hito importante en el proceso de redescubrimiento de Isabella. Entre sus pinturas, plasmó la esencia de su viaje, el dolor, la esperanza y la lucha interna por encontrar la verdad. La sala se llenó de visitantes que quedaron conmovidos por la intensidad y la sinceridad de su obra. Algunos se acercaron a ella, reconociendo en su relato una historia similar a la suya, y le agradecieron por haber compartido un pedazo tan íntimo de su alma. La respuesta del público fue abrumadora, y en cada conversación, Isabella encontró nuevos destellos de consuelo y fuerza. Poco a poco, la figura de Leonardo Rivas se fue transformando en algo más que una amistad. Aunque la chispa romántica no llegó a encenderse en la forma convencional, Leonardo se convirtió en un aliado indispensable, alguien que comprendía la complejidad de la situación sin juzgarla. Sus encuentros, cargados de diálogos profundos y silencios cómplices, se convirtieron en el bálsamo que suavizaba el dolor y la incertidumbre. En una ocasión, mientras caminaban juntos por un sendero solitario, Leonardo le confesó: «He aprendido a ver la belleza en la verdad, aunque a veces duela. Tu historia, Isabella, es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. No permitas que el miedo te detenga, porque la verdad es el primer paso para liberarte». Esas palabras se grabaron en el corazón de Isabella y la impulsaron a seguir adelante con renovada determinación. El invierno dio paso a una primavera en la que la naturaleza parecía renacer con una fuerza inusitada. Los días se alargaban y el calor del sol despertaba en Isabella una nueva energía vital. Comenzó a retomar proyectos que había abandonado, a reconectar con amistades olvidadas y a disfrutar de pequeños momentos de felicidad, como pasear con Bruno por parques llenos de flores o simplemente perderse en la lectura de un buen libro. La resiliencia de la vida se hacía presente en cada rincón, y aunque las heridas del pasado seguían marcadas en su alma, ella se permitía, poco a poco, curarlas. La investigación sobre el accidente y el oscuro secreto familiar llegó a un punto culminante cuando Isabella descubrió un diario escondido entre los efectos personales de su padre. En sus páginas, Eduardo Morales relataba con detalle sus remordimientos, sus miedos y la profunda culpa que lo había consumido desde aquel fatídico día. Las palabras escritas con tinta desgastada y letra temblorosa revelaban la magnitud de su dolor,
pero también la esperanza de redención a través del amor y el perdón. Al leer esas líneas, Isabella sintió que las barreras que la habían protegido del sufrimiento se desmoronaban, permitiéndole abrazar una verdad que, aunque desgarradora, la liberaba de la carga de la ignorancia. En ese instante, la figura de Bruno adquirió un significado aún más profundo. El perro, que había sido testigo silente de aquel trágico suceso, se reveló como el catalizador de un cambio inevitable. La lealtad inquebrantable de Bruno no era solo un reflejo del amor por su familia, sino una manifestación del destino que, a través de sus instintos, buscaba guiar a Isabella hacia la sanación. Cada vez que sus miradas se encontraban, Isabella entendía que el camino que debía seguir era uno en el que la verdad y el perdón se entrelazaban para formar la base de un futuro mejor. La culminación de este viaje interno llegó en una tarde fresca de otoño, cuando Isabella, acompañada por Carmen y Bruno, organizó un pequeño homenaje en memoria de Luciana. Reunieron a familiares y amigos en un parque sereno, donde se compartieron anécdotas, se encendieron velas y se dejaron fluir las lágrimas. Ese acto de conmemoración fue un acto de liberación, una declaración de que el pasado, por doloroso que fuera, ya no definiría su destino. Isabella se sintió finalmente en paz consigo misma, sabiendo que, al aceptar la verdad y perdonar, había abierto las puertas a un renacer interior. En los días siguientes, la vida de Isabella tomó un cariz más luminoso y sereno. La obra literaria y pictórica que había surgido de su sufrimiento se transformó en un legado de resiliencia y autenticidad, que inspiró a otros a mirar de frente sus propios demonios. La relación con Leonardo se consolidó en una profunda amistad y colaboración, y juntos exploraron nuevos proyectos que fusionaban la narrativa y el arte visual, creando espacios de encuentro para el diálogo y la sanación colectiva. Aunque el camino había sido arduo y lleno de desafíos, Isabella comprendió que la experiencia vivida la había hecho más fuerte y consciente de la importancia de vivir en plenitud. La decisión de cancelar la boda, tan dolorosa en un principio, se transformó en el acto de valentía que le permitió romper con las ataduras de un pasado lleno de secretos y resentimientos. La verdad, revelada por el inquebrantable instinto de Bruno, se convirtió en el faro que iluminaba su camino hacia un futuro en el que la autenticidad y el amor propio eran los pilares fundamentales. Finalmente, en un giro inesperado y a la vez decisivo, Isabella se despidió de la figura de Alejandro Torres de la manera más respetuosa y madura. Reconocieron que sus caminos debían separarse, pues cada uno buscaba en la vida algo distinto. Mientras él se aferraba a un ideal convencional del amor, ella había aprendido que la verdadera felicidad residía en la libertad de ser uno mismo. No hubo reproches ni resentimientos, solo un sincero agradecimiento por los momentos compartidos y la comprensión de que, en ocasiones, los caminos se bifurcan para permitir que cada alma encuentre su destino. Con el tiempo, Isabella continuó su viaje personal, marcada por las cicatrices de un pasado que había aprendido a honrar y a transformar en fuerza vital. Bruno siguió siendo su compañero inseparable, un guardián silencioso de los secretos familiares y la esperanza de un futuro luminoso. La narrativa de su vida, tan llena de altibajos y revelaciones, se convirtió en una fuente de inspiración para todos aquellos que habían aprendido a ver en el dolor una oportunidad para crecer y renacer. Y así, en una noche serena en la que el firmamento se pintaba de tonalidades profundas y estrelladas, Isabella se encontró sola en la terraza de su hogar, acompañada únicamente por la compañía silenciosa de Bruno y el eco de sus propios pensamientos. Con una leve sonrisa y el corazón en calma, supo que, a pesar de las sombras del pasado, el futuro se abría ante ella con la promesa de nuevos comienzos y la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, es la llave que abre las puertas a una vida auténtica y plena. La historia de Isabella Morales, tejida con hilos de amor, pérdida y redención, quedó grabada en el alma de quienes la conocieron. Su relato demostró que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una luz que guía, y que el coraje de enfrentar la verdad es la fuerza más poderosa para transformar el dolor en esperanza. La intervención de Bruno, lejos de ser un simple acto de instinto, fue el eco de una historia largamente callada, un recordatorio de que el pasado siempre está presente para enseñarnos lecciones valiosas, y que cada lágrima derramada puede sembrar la semilla de un mañana más luminoso. Con la mirada puesta en el horizonte, Isabella abrazó el presente con gratitud y determinación, sabiendo que el camino recorrido, aunque lleno de obstáculos,
la había llevado a descubrir su verdadero ser. La cancelación de aquella boda, en apariencia desastrosa, se transformó en el momento decisivo que la impulsó a liberarse de las ataduras del silencio y a construir, sobre la base de la verdad y el perdón, una existencia auténtica y vibrante. La vida siguió su curso, y en cada amanecer, Isabella encontraba en el canto de los pájaros y en el suave roce del viento, un recordatorio de que la esperanza siempre renace. La obra de arte que había creado con su experiencia se extendió más allá de las páginas de un libro o de los lienzos de una pintura. Se transformó en un legado, en una invitación a todos a mirar en el espejo del alma y descubrir la fuerza que reside en aceptar tanto la luz como la sombra. Así concluye la historia de una mujer que, guiada por el inquebrantable amor de un perro leal, se atrevió a enfrentar la verdad oculta tras el velo del pasado, y en ese acto de valentía, encontró el camino hacia la libertad. La memoria de Luciana, la culpa y el dolor de Eduardo, y la silenciosa protección de Bruno se fusionaron en un relato de redención que trascendió el tiempo, recordándonos que el verdadero triunfo de la vida radica en la capacidad de transformarse y renacer, aún en medio de las pruebas más difíciles. Isabella Morales, habiendo descubierto los secretos que habían marcado su existencia, aprendió que la belleza de la vida no reside en la perfección de los momentos felices, sino en la autenticidad con la que uno enfrenta cada desafío y en la fuerza que se obtiene al transformar el sufrimiento en un faro de esperanza. Con el corazón aliviado y la mirada fija en un futuro lleno de posibilidades, supo que su historia, contada a través del arte y el testimonio, sería una fuente de inspiración para generaciones venideras.